Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento un momento. Muchas gracias. Hermosa clase, hermanos, que tuvimos en esta mañana, y como dice nuestro hermano Hilario, nos deja meditando, hermanos, de que en realidad esforzarnos en tener los frutos del Espíritu es tan necesario en esta vida, ¿verdad? Porque la mansedumbre pues es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero nada más por el mientras leer un versículo. Dice así, no es la lectura bíblica que vamos a leer, pero es un versículo que ya lo conocemos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, entonces, como nos damos cuenta, es un fruto del Espíritu, pero no es el único, es un fruto del Espíritu. Hay más frutos que son, está el gozo, ¿verdad? Está la caridad, está la paz, está la tolerancia, está la benignidad, está la bondad, está la fe, también que es un fruto del Espíritu. Y por último, ¿verdad? Concluye con la mansedumbre. Pero no es el último, sino que el último que menciona aquí Gálatas, el apóstol, es, como dice nuestro hermano Hilario, ¿verdad? ¿Cuál es? La templanza, ¿sí? Entonces, como que, hermanos, otras versiones en lugar de templanza traducen como, no sé si alguno tiene una versión 60, traduce como paciencia. Porque templanza, hermanos, pues ese es un, templanza viene siendo también paciencia, porque la templanza es aquel que soporta, ¿verdad? Para tener esa mansedumbre y poder soportar, como comentaban mis hermanos, ¿verdad? Que Jesucristo, hermanos, dice: aprenden de mí que soy manso y humilde de espíritu. Entonces, en su mansedumbre, a él lo injuriaban, lo maldecían, pero él no regresaba con la misma, ¿verdad? Entonces, él, hermanos, estaba lleno de esa humildad, ¿verdad? De esa mansedumbre y al mismo tiempo de esa templanza, porque él soportaba, ¿verdad? Y no explotaba, o les decía de la misma manera. Entonces, hermanos, estas dos virtudes creo que también van de la mano, ¿verdad? Porque para, hermanos, ser manso, pues necesita uno tener templanza, paciencia, poder soportar y aguantar, ¿verdad? Entonces, hermanos, también es importante esas dos virtudes que van de la mano. Entonces, el tema, hermanos, pues de este estudio también es hablar un poco más acerca de la paciencia, que creo que, hermanos, que van de la mano, ¿verdad? No puede ir sola la mansedumbre sin la paciencia, ¿verdad? No puede ser uno manso y no tener paciencia o templanza, sino va de la mano, no te va sin mí, voy de la mano. Entonces, es un complemento también la paciencia de la mansedumbre. Para esto, bueno, el nombre del título, hermanos, le titulé como uno de los versículos que está en Lucas capítulo 21. Ahora sí, si aquí gustan acompañarme a dar lectura. Lucas capítulo 21, versículos del 6 al 19, un poquito larga la lectura, pero el título del tema es como el último versículo que vamos a leer, y que dice: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Vamos a leer desde el versículo 6, Lucas capítulo 21, versículos 6 al 19. Doy lectura al versículo 6, ustedes el 7 y después todos nos unimos en el verso 19. Lucas 21, 6 al 19. Y si ya estamos, hermanos, doy inicio a la lectura en el nombre de Cristo Jesús, y a la letra dice así: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Él entonces dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca.
Por tanto, no os vayáis en pos de ellos. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Bueno, ya en la lectura nos damos cuenta, hermanos, que habla de palabras proféticas acerca del fin, porque el Señor Jesús, cuando pues caminaba en Jerusalén y también se paseaba por el templo, hermanos, los discípulos no podían dejar de mostrarle los edificios, las columnas del templo, que eran muy hermosas, y definitivamente eran muy hermosas, porque era el templo de adoración a nuestro Dios. Pero él, hermanos, le empezó a profetizar y les dijo, ya sabemos la historia, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Y entonces a estas palabras les inquietaban a los discípulos. Y dicen, no, pues sí, o sea que quiere decir que el Señor Jesús, el Maestro, no puede mentir de lo que está diciendo. Prevenos, dinos qué señal habrá de tu venida. Fijémonos que esta lectura es similar a la de Mateo capítulo 24, donde habla también, hermanos, de las señales de la venida del Hijo de Dios y del fin del mundo. Es similar. Este evangelista lo narra de esta manera también, de manera similar. Entonces, hermanos, el Señor Jesús también les dice lo mismo que narra el apóstol Mateo, ¿verdad? Que tengan cuidado porque va a haber guerras, rumores de guerras, va a haber hambres, pestilencias, ¿verdad? Como la recién pandemia que vivimos, y ha habido varias que nosotros no vivimos según la historia. Y terremotos que siempre han existido y existen hasta el día de hoy y siempre las existirán. Y las guerras que siempre han existido y existen hasta el día de hoy y siempre existirán, ¿verdad? Hambrunas. Y pero les previene y les dice, pues todas estas cosas, dice, son solamente principios de dolores, no se escandalicen, no se espanten, pero también estén alertas, porque no tan solamente va a haber señales en el mundo acerca de terremotos, guerras, hambres, pestilencias, sino que también va a haber persecución. Así que ahí sí tienen que prepararse, ahí sí. ¿Por qué? Porque os perseguirán. ¿Se recuerdan que en la lectura bíblica decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de qué? ¿De qué? De la justicia, ¿verdad? Porque ellos serán hartos, serán saciados. Entonces, hermanos, por causa de la justicia, los hijos de Dios padecen persecución. Y también bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Entonces, esto ya está profetizado de parte del Maestro, que, hermanos, en los últimos tiempos, que son ya los previos que estamos viviendo, hermanos, usted quiere practicar la justicia de Dios. ¿Tiene amor a la palabra de Dios? Sí, pues practíquela y ponga su fe y confianza en el Señor, que es lo que a Dios le agrada. Pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Prepárese, fortalézcase en fe, porque por causa de su justicia usted también va a padecer afrenta, va a padecer persecución, porque así dice la Escritura. Y los que los van a entregar muchas de las veces no van a ser sus enemigos. Dice,
van a ser entregados ¿de quién? Hasta de sus propios ¿qué? Sus propios familiares, su padre, su madre, su hijo, su hermano, su amigo lo va a entregar. Así que van a sufrir persecución y también traición de sus seres queridos. Entonces es ahí donde siempre se ha predicado, hermanos, la salvación es personal. A veces mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hermano no quiere aceptar la palabra. Déjelo, pónganlo en las manos del Señor, Dios proveerá. Pero usted, le dice Jesús a quien se lo dijo, a uno de sus apóstoles, ¿verdad? Dice, tú ven y sígueme, ¿verdad? Toma tu cruz, sígueme y deja a los demás. Entonces, es ahí donde el Señor nos previene, hermanos, y previene a los discípulos que va a existir persecución para todos aquellos que aman la justicia de Dios y la practican, desde luego. Entonces dice, allí sí, dice, seréis entregados, verso 16, aún de vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ya les dijo, no a todos, pero a algunos de vosotros los van a matar. Pero dice, seréis aborrecidos, verso 17, de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá, ¿verdad? Entonces también les dice, hermanos, que hay aquellos que aunque sean perseguidos, que no les toque morir todavía, porque su tiempo aún no es llegado, y los que murieron es porque el Señor lo permitió y fue su tiempo. Pero a los que no, dice, ni aún un pelo de su cabeza caerá. O sea que no te preocupes, ¿verdad? Confía en Dios, aunque te persigan, todavía no es tu tiempo. Se recuerdan que a Jesús lo perseguían y él, hermanos, con el poder de Dios, dice que pasaba en medio de ellos. Y dice que no lo veían, dice, porque todavía no era su tiempo, ¿verdad? Así que, aunque exista la persecución, si todavía no es el tiempo de algunos de nosotros, hermanos, aunque exista la persecución, hermanos, no es el tiempo. Ten confianza, ten fe en el Señor. Y sigue diciendo el versículo 19 y último, en vuestra paciencia poseeréis. Entonces queda a entender, hermanos, que los hijos de Dios también deben de estar revestidos ¿de qué? De paciencia, de que cuando vean los hijos de Dios, hermanos, las persecuciones. Bueno, de hecho, hermanos, yo creo que a lo mejor los terremotos cuando oímos y las pestilencias, a lo mejor quizás mientras no nos llegue, nos sentimos cómodos, decimos, bueno, no ha llegado hasta aquí. Pero ¿qué tal, hermanos, si nos toca a nosotros, ¿verdad?, ser perseguidos? Entonces sí, como que nos empezamos a preocupar y decimos, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, es allí donde entra, hermanos, la virtud de la paciencia. Ahora todo lo que has aprendido durante todo el tiempo que Dios te dio, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, ahora es el tiempo de poner en práctica la paciencia. Sé paciente. Y es ahí donde, recordemos, la paciencia es un sinónimo de la templanza. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el apóstol Pedro decía, sed pues templados, ¿no así dice? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda, hermanos? Como un corderito, como un león que rugiente buscando a quien devore. Mientras usted le sirva al Señor y se entregue al Señor, hermanos, y practique la justicia, ¿ustedes creen que está contento el diablo? ¿Estará contento? No, hermanos, se pone celoso, se pone envidioso y dice, bueno, pero todavía no está terminado. Y ustedes saben que el Satanás, cuando le entra la envidia, va y le pide permiso a Dios, ¿verdad? Sí, y dice, déjame tantita a ese hermano israelita que dice que guarda los mandamientos. Y ahí, acuérdense que Jesús les decía a los apóstoles, Pedro dice, el diablo me los ha pedido a ustedes para zarandearos, ¿como a qué? Como a trigo, ¿verdad que sí? Pero yo he rogado para que su fe no falte. Entonces, hermanos, entendemos pues que los hijos de Dios debemos de estar siempre alerta, hermanos, ¿verdad? Porque nuestro enemigo no duerme, hermanos. Las 24, es bien trabajador, ¿verdad? Eso sí, las 24 horas del día trabaja. Entonces, por eso dice la palabra, sed pues templados, ¿y qué? Y velad. ¿Velad en qué, hermanos? Mirando películas o una velada no, ¿velad en qué, hermanos? En oración. Y sí, hermanos, practicamos la oración, somos constantes en la oración o nada más cuando nos acordamos. Entonces significa que estamos, hermanos, indefensos, o sea, no tenemos las defensas, hermanos, para que cuando venga la tentación,
podamos soportar. Entonces la oración es importante, hermanos, seamos hijos de oración en la mañana, mediodía, en la tarde y aún, hermanos, en el trabajo, ¿verdad? Y aún en el camino, vamos manejando, hermanos, igual, Señor, acompáñame, Señor, que todo vaya bien, y bueno, etcétera. Hay muchas formas de mantenerse en comunicación con el Señor. Bueno, entonces, hermanos, vemos que el Señor nuestro Dios nos recomienda, hermanos, que también practiquemos la paciencia en los momentos de la adversidad, en los momentos del peligro, en el momento de la prueba, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos para que veamos en el momento en que debemos de practicar esa virtud de la paciencia también, que es tan importante. Acordémonos que la Biblia dice, en vuestra paciencia poseeréis, ¿qué? Vuestras almas. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de la paciencia, hermanos? ¿Verdad? Cuando uno, ¿qué? Se impacienta y se desespera, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la prueba, en la tribulación, a veces uno llega a pensar, dice, híjoles, pues yo creo que a lo mejor Dios no existe, o a lo mejor no tenemos la verdad, o a lo mejor, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? Esto es injusto, es que esto no, bueno. Entonces es ahí, hermanos, donde debemos ser muy pacientes, hermanos, y no perder nuestra confianza en el Señor. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, hay varios versículos donde vamos a ver que los apóstoles, tanto Pablo como Pedro y Santiago, están de acuerdo, hermanos, en cómo ven esta virtud de la paciencia, y que es necesaria, hermanos, también activarla, ponerla en práctica en conjunto con la mansedumbre, desde luego. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así el apóstol San Pablo a los romanos. Ahí vamos a ver ahorita en dónde está la paciencia. Dice así: justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce, hermanos, paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, ¿qué cosa? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en vuestros o en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Si hay algo que los hijos de Dios debemos de aprender, estar siempre alegres, digo gozosos y agradecidos con el Señor de que el Señor nos haya tomado en cuenta. ¿Por qué creen que estamos aquí, hermanos? ¿Por la gracia del Señor o porque fuimos muy obedientes al llamado de Dios? Por la gracia del Señor, ¿verdad? Aunque éramos desobedientes, el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia y nos tuvo paciencia, hermanos, y gracias a Dios aquí estamos. Debemos estar agradecidos, hermanos, ¿o no? Démosle la gloria al Señor. Pero también debemos de estar agradecidos y también debemos gozarnos, no tan solamente en la gracia del Señor, sino también, ¿qué dice San Pablo? ¿En las qué? En las tribulaciones. Y allí como que el ser humano dice, no, pues ¿quién le gusta o quién quiere, hermanos, pasar tribulaciones? ¿Qué son tribulaciones, hermanos? Cuando a alguien le va mal, cuando está pasando por malos momentos. Como por ejemplo, ¿qué? No, pues una manera de ejemplo, ¿verdad? Pues todo va bien, todo marcha bien, pero de repente, hermanos, me dicen, oiga, señor Marcos, el trabajo se termina, así que vaya buscando a dónde. No puede ser. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos gastos. Yo tengo que mantener a mi familia y tengo que pagar esto. No puede ser. Bueno, ya le dije. Y así. Y en el camino, en eso, además de que me quitan el trabajo, me enfermo. Ay, Señor, nada más esto me faltaba. Y por si fuera poco, dice Marcos, ¿te acuerdas que te presté un dinerito? Ya lo quiero ahora sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso no entra una como desesperación y dicen, ay, Señor, pues entonces, ¿dónde está el mal? Entonces pasamos a veces por tribulaciones, hermanos, por momentos difíciles. ¿A quién le gusta pasar? Humanamente, a nadie. Pero entonces es ahí cuando nos debemos de acordar en el Señor. Dice, hermanos, que también nos debemos de gozar en la tribulación, porque la tribulación, ¿qué es lo que produce, hermanos?
Sí, produce paciencia, así dice, ¿verdad? La tribulación produce paciencia y es allí donde el Señor está probando nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque pues qué bien que cuando tenemos trabajo y estamos sanos y estamos en paz con todos, así le servimos al Señor. Así fue lo que dijo el Satán, ¿verdad? Envidioso. Dice, tu siervo Job te sirve, ¿por qué? Porque le das dinero, le das, tiene vacas, chivos, ovejas, siervos. No, pues bien sano, así que no. Bueno, entonces el Señor permite que Satanás, hermanos, nos pruebe a través de esas tribulaciones. Dios le da permiso. Pero, ¿saben por qué? Porque también Él quiere probar nuestra fidelidad a Dios, que también, hermanos, le honramos y le servimos no tan solamente en las buenas, sino que también en las malas, hermanos. Ese es el fiel servidor, hermanos, de Dios. Entonces aquí dice San Pablo, también nos gozamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Y es ahí donde se prueba nuestra paciencia, si verdaderamente, hermanos, somos pacientes en el Señor. Debemos ser pacientes, porque si no somos pacientes, fijémonos qué es lo que sigue. Después de la paciencia, ¿qué es lo que produce? Prueba, ¿o no? Sí. Pero si somos probados, hermanos, ¿qué es lo que sigue de la prueba? Esperanza, hermanos. Y yo esto lo comparo como el estudiante, hermanos, que dice, yo estoy estudiando en la universidad la carrera de abogado, de doctor, de médico, lo que sea, hermanos, ese es su anhelo. Cada quien tiene sus anhelos, sus buenos propósitos. Y ya llega el momento y dice, oiga joven, se llegó la hora y le vamos a hacer el examen. Y de allí se determina si usted sigue y consigue su diploma o su certificado, o ahí se arruinó todo. ¿Qué hará el estudiante, hermano? Que ya está a punto de graduarse, solamente que pase la prueba. ¿Qué dirá? No, pues mejor no tomo la prueba, así me quedo. ¿Sí? A lo mejor lo hará por algunas circunstancias, quizás. Pero el que ya está a punto de graduarse dice, no, échele. Pues póngase a estudiar. Y se pone a estudiar y ahí viene el examen. Entonces, cuando ya está el examen y la prueba, ¿hay esperanza, hermanos, de que este joven se gradúe? Sí, ¿por qué? Porque estudió y está estudiando y está pasando la prueba. Sí, es que esto es necesario. Fíjense que en Hebreos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo, se cree que fue a Pablo, empieza a hablar, hermanos, de muchos siervos del Señor llenos de fe. Que por la fe Abraham, que por la fe Enoch, que por la fe Isaac, ¿verdad que sí? Y Gedeón y Samsón, dice, todos estos fueron aprobados por testimonio de la fe. ¿Fueron qué? Aprobados, no dice reprobados. Y ellos no recibieron la promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios también, dice el Señor Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice, porque Dios también quiere que nosotros, hermanos, los que al último hemos recibido la palabra, no nos quedemos fuera de esta, ¿qué? Promesa. ¿Cuál es la promesa? De la vida eterna. Entonces, ¿hay esperanza, hermanos, para los hijos de Dios? Sí. Entonces, cuando estemos pasando por pruebas, significa que el Señor entonces nos está tomando en cuenta, hijo, estás en la prueba, pasa la prueba, no te desesperes, ten paciencia, soporta la tribulación, acéptala, no te quejes. ¿Sí? Entonces, hermanos, creo que por ahí se canta ese cantito de un día orando, ¿se acuerdan? Entonces, que también debemos de glorificar al Señor, también, hermanos, en la prueba y en la necesidad, porque así nos moldea el Señor, así nos transforma, así, hermanos, nos perfecciona, hermanos, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que aceptemos la tribulación para que por medio de la tribulación, hermanos, nuestra paciencia sea aprobada. Sí, ¿por qué? Porque si es así, entonces hay esperanza, pero si no aceptamos la prueba, hermanos, pues no hay esperanza, ¿verdad? Esto es lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a ver ahora al apóstol Santiago. Veamos. El apóstol Santiago, hermanos, en el capítulo 1, me parece, vamos a darnos cuenta que todos los apóstoles que tenían el Espíritu de Dios, unos de una y otros de otra manera, alientan, hermanos, a los hijos de Dios a practicar estas virtudes en el momento que, hermanos, están pasando. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante, así. Jacobo, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo. A las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. ¿Verdad que sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra ¿qué? Paciencia. ¿Sí? Entonces es necesario, hermanos, es necesario y debemos de aprender a no quejarnos o a empezar, ay no, yo no quiero pasar por tribulaciones, yo no quiero pasar por la prueba. No, hermanos, y si no, mejor no digo la otra frase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que estamos aquí, hermanos, es como los soldados. ¿A qué entran, hermanos, al batallón? Sí, a prepararse para la guerra. Y si dice, no, yo tengo miedo a morir, pues entonces no entres, ¿verdad? Quédate ahí donde estás. Entonces debemos, hermanos, de estar bien en nuestro entendimiento que va a pasar la prueba. Y Señor, debemos estar preparados a la hora que tú digas, ¿verdad? Bueno, dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia, ¿qué cosa? Perfecta su obra, para que seáis perfectos, cabales, sin faltar en alguna cosa. También se requiere, dice el apóstol Santiago, que nuestra paciencia debe de ser ¿qué? Perfecta. Quiere decir, hermanos, pues que no debemos de engañar al Señor, ¿verdad? O de engañarnos al Señor, nadie lo engaña. ¿Quién se engaña, hermanos? Pues uno mismo, ¿verdad? Entonces, a veces sí flaqueamos en nuestra fe y decimos, bueno, es que el Señor conoce mis necesidades, y voy a hacer un quehacercito, aunque sea en el día del sábado. Y dominan nuestras necesidades, nuestras flaquezas, ¿verdad? Pero dice, no, sé paciente, ¿verdad? Que tu paciencia sea perfecta, ¿verdad? Entonces no te rindas, tiémplate. Así dice la Biblia, dice, para que seáis cabales sin faltar en alguna cosa. Entonces es importante, hermanos, que seamos probados, es importante porque nuestra fe es probada, nuestra fe y nuestra paciencia, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver ahora al apóstol Pedro también aquí en el capítulo segunda de Pedro, a ver si esta es. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Es segunda, hermanos. A veces nos falla, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en vuestra virtud ciencia, y en la ciencia templanza. Ahí está la templanza que decía mi hermano Hilario. Y en la templanza, ¿qué cosa, hermanos? Allí aparece la paciencia otra vez. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro versículo pues les habla un poquito fuerte, ¿verdad? Porque dice que el que no tiene estas cosas es que, sí, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que debemos de esforzarnos en practicar estas virtudes. Pero, ¿cómo las vamos a practicar si no las tenemos? Entonces es importante conseguirlas, adquirirlas. Y a veces nosotros decimos, pues yo no sé qué don tengo. A veces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, hermanos, que tenemos una virtud o un don del Espíritu Santo o un fruto del Espíritu Santo? ¿Verdad? A veces oímos que la gente nos califica, no, el hermano Marcos es bien paciente. Bueno, eso es lo que los que hermanos me conocen afuera, pero ¿quién es el que más nos conoce? En la casa, ¿verdad? Dice, sí, si lo conocieran, ¿verdad? A lo mejor afuera porque no lo conoce, pero en la casa lo conocieran. Digo, hermanos, porque sí es importante esforzarnos en si nosotros sentimos que nos hace falta un fruto del Espíritu Santo, es bueno, hermanos,
pues decir, realmente escudriñarlo si realmente lo tenemos o no, pero es importante, sí es importante, porque de no ser así, hermanos, somos como los arbolitos, dice el Señor Jesucristo, que por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y dice el Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros demos a conocer a la gente los frutos del Espíritu, si verdaderamente tenemos los frutos del Espíritu, pero para la gloria de Dios, no para gloria nuestra, ¿verdad? Y quiero decir, hermanos, que es algo práctico, hermanos. Ya me recuerda las palabras de nuestro hermano, algo práctico. La palabra de Dios es para, no tan solamente para conocerla, para oírla, sino para practicarla, hermanos. Quiere dar un versículo que también son cosas de la vida cotidiana, dicen mis hermanos, en Salmos capítulo 37, hermanos, y ahorita vamos a dar un ejemplo. Salmo capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice así: no te impacientes, Salmo 37, 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Bueno, dice aquí el salmista, dice, no te impacientes a causa de ¿quién? De los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Alguien podría decir, pero ¿y por qué me va a dar envidia de los que hacen iniquidad? Bueno, nada más reflexionemos. A veces, hermanos, cierto o no, le sucede, hermanos, a veces a los hijos de Dios, que las personas, hermanos, que no conocen o conocen pero menosprecian la palabra de Dios, les va bien, prosperan. Está bien, no es nada malo, pero a veces dicen, y uno entre más hermanos le sirve al Señor. Había un hermano que dice, yo creo que meterme a la israelita creo es una maldición, dice, porque antes que yo tenía mi trabajo tenía muchos clientes y me iba bien, mira, ya voy construyendo mi casa, dice, y ahora me metí con ustedes, dice, me va de mal en peor. ¿Qué será? Como que si fuera una maldición. Entonces, a veces sucede eso, que uno no entiende, hermanos, lo que el Señor permite, cómo, hermanos, se vaya desarrollando el ambiente en el mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, los hijos de Dios debemos de ser muy pacientes y no dejarnos llevar por la prosperidad de los que prosperan, pero, hermanos, no tienen temor de Dios, ¿verdad? Debemos de ser pacientes, debemos de confiar en el Señor. Dice, tú espera en Él, confía en Él, y Él hará, y va a exhibir tu justicia como la luz del día. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que seamos, ¿qué? Pacientes. A lo mejor el tiempo de Él es hoy, pero Dios tiene su tiempo. ¿No dice la Biblia que todas las cosas debajo del sol tiene qué? Su tiempo. A lo mejor Dios te está probando, pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte de lo mejor, Dios quiere darte un mejor trabajo, Dios quiere darte salud, ¿o no? Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿o no? Sí, hermanos, porque Dios es amor. Pero si en ese instante yo estoy padeciendo una tribulación, una prueba, hermanos, seamos pacientes. Que una vez pasando la prueba, viene ¿qué cosa? Después, hermanos, de que Job pasó la prueba y la tribulación, ¿qué le vino a él? ¿Qué le vino? Doble o triple, la abundancia, hermano. ¿Pero por qué? Porque él soportó ¿qué cosa? La prueba con paciencia, hermanos, ¿sí? Entonces acordémonos esa parte, hermanos, que tengamos cuidado en el camino, porque vienen ese tipo de pruebas, de tentaciones para los hijos de Dios. Ahora, otro ejemplo práctico, dice la Escritura, hermanos,
que ya lo leímos, lo estudiamos, que la blanda respuesta calma la ira. Y hermanos, estamos nosotros dispuestos a dar una blanda respuesta cuando alguien nos está injuriando y nos está hablando fuerte y su voz es una voz de trompeta que hasta intimida a la persona. Somos capaces de decirle, ten paciencia, mira, no grites, cálmate. No, a veces, como dice mi hermano, a veces también como que nos encendemos y empiezan a ponerse rojas las orejitas, ¿verdad que sí? Es algo, hermanos, que es a veces difícil de controlarlo, ¿verdad? Pero es allí donde está la prueba, hermanos, y de mejor orar al Señor en ese instante. Y yo creo, hermanos, que sí se puede, porque quiero dar un ejemplo. Hay otro proverbio, ¿no? Otro que dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Hace tiempo yo creo les comenté, y aprovechando la oportunidad quiero recordar, a lo mejor algunos no lo han escuchado, y que hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a una señora judía que era contratista también de construcción. O sea que, hermanos, las mujeres son valientes en todos los campos, aún hasta en la construcción. Y hermanos, su amiga de ella, que le ayudaba, era ¿cómo se llama? Su socia. Hermanos, llega el vecino y dice, ¡hey! Y viene gritando, dice, ¿por qué pones tu desagüe? Dice, mira, toda el agua se me vino a mi casa. Y le dice, yo voy, dice, voy a atender al Señor. Dígame, Señor, mira lo que hiciste, mira, era tu decisión, mira, toda el agua se me vino a mi casa. Oh, sí, tienes razón. Pues vas a tener que pagar. Tú me estás dañando mi casa. Oh, Señor, mire, discúlpeme, perdóneme. No, mire, cálmese. No, perdóneme, no. Y bueno, mire, yo quiero ser su amigo. No. Y la señora estirando su mano, ya le dije que me perdone. Ya le dije que sí es mi culpa. Y quiero ser su amiga. No. Y ella estirando la mano. Perdóneme, quiero ser su amiga. Que no. Y que no, y que no, y ahí pues una lucha, ¿verdad? Entre aquel que está defendiendo sus derechos, hermanos, porque le dañó su propiedad, y la señora reconociendo su error y pidiéndole perdón, y además diciéndole, quiero ser su amiga, porque soy su vecina. Y queriendo y no, ay. Y aunque sea, dicen por ahí, aprieta dientes y le da la mano, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Dice, no seas vencido ¿de qué? De lo malo, mas vence con el bien. Y hermano, entonces me quedé sorprendido, digo, híjoles, sí, entonces que esta señora, sí que tiene esa templanza, ¿verdad? Y esa fortaleza, esa paciencia de soportar los insultos del Señor. Pero ella, hermano, pues, ¿verdad? Porque tenía, yo creo, esa virtud de Dios, ese don, no tan solamente de la mansedumbre, sino de la paciencia también para soportar al Señor los insultos y las injurias. Y hermanos, esforzándose, insistiéndole, se doblegó el Señor y le dio la mano. Entonces, hermanos, ¿eso es lo que a Dios le agrada? ¿O le agradaría? Sí, ¿verdad? De sus hijos. Que, hermanos, se vea que realmente tenemos ese fruto de la mansedumbre y de la paciencia, ¿verdad? Pero no para vanagloriarse, sino para gloria de ¿quién? Pues de Dios, hermanos. Sí, amén. Entonces es importante, hermanos, practicar estas virtudes, estos frutos del Espíritu Santo. Sí, porque así de esa manera no tan solamente, hermanos, la gente ve y se convierte, porque la gente, hermanos, al ver estas cosas, dice que también predicamos nosotros, porque dicen, sí es cristiano, ¿verdad? Sí practica la verdad. Pero si fuera todo lo contrario, ¿qué iba a decir? ¿Y eso qué es, hermano? ¿Y eso que es israelita? ¿Y eso que dice que tiene la verdad? Pues todo lo echamos a tierra, ¿sí o no? Entonces, hermanos, es importante que nos preparemos de verdad y si nos hace falta la mansedumbre y la paciencia, hermanos, pues, ¿a quién se la debemos de pedir? A nuestro Dios. ¿Si ustedes creen que el Señor nos las conceda? Sí, hermanos, solamente hay que pedirlo. Así dice la Biblia, dice el Señor Jesús, dice, si ustedes siendo hombres, dice, si su hijo les da un pan, ¿les van a dar una piedra?
Y si les pide un pescado, ¿les van a dar una serpiente? ¿Verdad que no? No, y eso que son malos. Dice, ahora nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ¿cuánto más les dará el Espíritu Santo? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A quien se lo pidieren. O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pedirlo, hermanos, pedirlo, ¿verdad? No, que hay que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia de decir, no, pues yo puedo, yo soy una persona culta, no necesito del Espíritu de Dios. Hermano, necesitamos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, porque a veces nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, pero si tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí podemos? Sí. Hermanos, vamos a ir finalizando. Vamos a prepararnos, hermanos, o preparémonos ya desde ahora, hermanos, porque la venida del Señor se acerca, ya está en camino. Y también, hermanos, para nuestros hijos, para nuestra familia, dice el capítulo 14 de Apocalipsis, es importante, es una característica de los hijos de Dios. Veamos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Es un versículo muy conocido de nosotros, ¿se recuerdan? Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Aquí verdaderamente se nota quiénes son los santos. ¿Quiénes? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, sí, no tan solamente los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice, aquí está la paciencia de los santos. Es una característica también de los hijos de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, esforcémonos con todo nuestro corazón. Señor, solamente tú me puedes ayudar a poner en práctica estas virtudes, estos dones que es necesario que los hijos de Dios pues fructifiquen. Sí, hermanos, gracias. Vamos a ponernos de pie. Quiero que me ayuden a leer todos juntos Hebreos, capítulo 10, verso 35 al 36. Hebreos 10, 35 al 36. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos de la palabra del Señor. Hebreos 10, verso 35 y 36. Leamos en el nombre de Cristo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? La vida eterna. Así que es necesario, hermanos, hacer la voluntad de Dios, fructificar y ser pacientes, hermanos, si es necesario, dice. Sigue adelante, sigue practicando la voluntad de Dios, pero con paciencia, porque haciendo esto obtendremos la promesa de la vida eterna. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.